Hola, ¿qué tal para todos? Bienvenidos a nuestra clase de cálculo vectorial. Hoy vamos a ver derivadas direccionales y gradientes. Si uno tiene la derivada de una función con respecto a x, eso nos va a dar la tasa de variación de f con respecto a x, ¿sí? Como varía la función con respecto a x. Y lo mismo para la derivada de una función con respecto a y, nos va a dar la tasa de variación de f con respecto a y. ¿Qué significa que estamos variando con respecto a x o con respecto a y? Significa que estamos mirando cómo es la tasa de variación a lo largo de una recta paralela, en este caso al eje x. Y aquí cómo es la tasa de variación a lo largo de una recta paralela al eje y. Pero si queremos mirar la variación respecto a una dirección cualquiera, entonces ¿cómo lo hacemos? La respuesta es a través de la derivada direccional. Inicialmente vamos a definir una dirección. ¿Cómo definimos una dirección en términos trigonométricos? De esta manera. Entonces supongamos que tenemos aquí esta dirección, que es la dirección de un vector cuyo vector unitario es el vector unitario u. Recordemos que la magnitud de un vector unitario es 1. Entonces, si queremos determinar la dirección u en términos de las componentes x y y, pues usamos las identidades trigonométricas. Entonces, recordemos que coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, x sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es 1. Entonces, vamos a tener que x es igual a coseno de teta. Y seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa es 1. Significa que y es igual a coseno de teta. Por tanto, nuestro vector unitario, dado en términos de los vectores unitarios y j, va a ser igual a coseno de teta i más seno de teta j. Ese va a ser el vector unitario que va a indicar una dirección. ¿Cuál dirección? La dirección que está en el ángulo teta con respecto a la horizontal. Ya con eso podemos dar la definición formal de lo que es una derivada direccional. Si tenemos una función y un vector unitario dado que nos está indicando la dirección hacia donde vamos a mirar la tasa de crecimiento, entonces la derivada de fxy en dirección u está dada por esta expresión que está aquí. Es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h coseno de teta, coma y más h seno de teta, menos f de xy sobre h. Ahora, la interpretación geométrica de la derivada direccional se ilustra en esta gráfica que tenemos aquí. Entonces tenemos una superficie, vamos a llamar esta superficie que está aquí, una superficie S, que corresponde a la función fxy. En este punto P sub 0, con coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0, se encuentra sobre la superficie. Y esos puntos R, x sub 0, y sub 0 y en 0, y el punto Q, con coordenadas x sub 0 más h coseno de teta y y sub 0 más seno de teta, están sobre el plano XY. Ahora, el plano que pasa por RQ, o sea, este plano que está aquí en azul clarito, ese plano es paralelo al eje Z y es perpendicular al plano XY. Y este plano intersecta la superficie en la curva C. Entonces, aquí vemos la intersección de la superficie con el plano. Este plano le hemos llamado pi. Entonces, C, que está aquí en moradito, es la intersección del plano pi con la superficie S. Luego, la derivada direccional evaluada en este punto que tenemos aquí, y sería la pendiente de esta recta. Tenemos aquí en amarilla. En el punto P sub 0. En el plano que pasa por R, Q y P sub 0. Es decir, que la derivada direccional va a ser la pendiente de la recta en este punto, sobre la intersección entre el plano y la curva. Ahora hagamos un ejemplo del cálculo de la derivada direccional usando la definición. Supongamos que tenemos esta derivada direccional, x al cuadrado menos 4y al cuadrado, y tenemos esta dirección, u, en el ángulo, ese vector unitario, en el ángulo 1/6 de pi. Entonces vamos a calcular la derivada direccional de la función. Es decir, cómo va a ser la pendiente de la recta tangente de la función en esa dirección, que es la dirección del plano. Entonces supongamos que si viéramos este ejemplo aquí, este 1/6 de pi me está indicando la dirección de este plano. Y vamos a mirar sobre un punto en particular o sobre una serie de puntos, la familia de puntos que están a lo largo de la intersección. Vamos a mirar cómo es la pendiente. Entonces, si evaluara esa derivada en un punto, significa que evaluaría, suponiendo que este fuera el caso, la pendiente en alguno de esos puntos. Aplicando la definición que tenemos acá, ¿está?
Entonces evaluamos la función en x más h coseno de teta y en y más h seno de teta. Entonces tenemos x más h coseno de teta al cuadrado, porque tenemos aquí x al cuadrado, menos 4 y y al cuadrado, como estamos evaluando y en y más h seno de teta, pues tendremos y más h seno de teta al cuadrado por 4, menos la función, que es x al cuadrado menos 4y al cuadrado, todo sobre h. Nótese que esa función, nótese que este límite no se puede evaluar directamente. ¿Por qué? Porque h no puede ser 0. Aquí hay una discontinuidad. Y la dirección del ángulo será un sexto de pi, que es pi sextos. Y el ángulo será pi sextos. Entonces teta vale pi sextos y pi sextos. Aquí podemos romper paréntesis, menos, queda aquí menos y menos y menos más, ahí está. Y podemos expandir esta suma al cuadrado. Entonces va a ser el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces x h coseno de pi sexto más el segundo al cuadrado, que es h coseno de pi sextos al cuadrado, quizá. Menos esto que tenemos aquí, y menos x al cuadrado más 4y al cuadrado, que sale de romper este paréntesis. Este x al cuadrado se va con este x al cuadrado, y nos queda la expresión de esta manera. 2xh coseno de pi sextos, ahí está, más h coseno de pi sextos, todo eso al cuadrado, menos 4. Expandimos esto que está aquí, que va a ser y al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2yh seno de pi sextos, más es al cuadrado, h seno pi sextos al cuadrado, más 4y al cuadrado. Rompemos este paréntesis multiplicando este 4 por cada uno de esos sumandos y el menos aquí por cada uno de esos sumandos también. Entonces menos 4y al cuadrado, menos y más menos, menos 8, 2 por 4 da 8, 8yh seno de pi sextos y 4 por 1 y menos por más menos, menos 4 h seno de pi sextos al cuadrado, más 4y al cuadrado. Este 4y al cuadrado se va con este 4y al cuadrado, aquí se cancelan, y me queda la expresión ahora de esta manera. Entonces xh coseno de pi sextos, que es este término, más h coseno de pi sextos al cuadrado, este término, menos 8yh seno de pi sextos, que es este término, menos 4 por h seno de pi sextos al cuadrado. Como hay h aquí, h acá, h acá y h acá, puedo sacar factor común h. Y lo saco y me queda la expresión de esta manera. Entonces este h se cancela con este h, lo que hace que se remueva la discontinuidad y podemos evaluar la función directamente. Entonces aquí se elimina h con h y me va a quedar límite de 2x coseno de pi sextos más h coseno de pi sextos al cuadrado menos 8y seno de pi sextos menos 4h seno de pi sextos al cuadrado. Evaluamos directamente, ese término que tiene la h se va, se vuelve 0, ese término que tiene la h se vuelve 0, y me va a quedar 2x coseno de pi sextos menos 8y seno de pi sextos. Evaluando coseno de pi sextos da raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos da 1 sobre 2. Este 2 se cancela con este 2 y me queda raíz de 3x, y este 8 sobre 2 da 4, menos 4y, y esa sería la derivada direccional. Entonces en términos geométricos esto me va a dar la fórmula para calcular las pendientes en la intersección del plano con dirección pi sextos y la superficie que representa la función x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Ahora, uno puede calcular esta derivada direccional sin usar la definición. Entonces se hace usando este teorema. Si f es una función diferenciable en x y y tenemos la dirección del vector unitario coseno de teta i más i seno de teta j, entonces podemos calcular la derivada direccional de esta manera. La derivada en dirección u de f de xy es igual a la derivada con respecto a x de f de xy coseno de teta más la derivada con respecto a y de f de xy seno de teta. Veamos un ejemplo, el mismo ejemplo de la vez pasada. Tenemos la misma función y el mismo vector unitario con ángulo pi sextos. Entonces vamos a calcular ahora usando esta definición que tenemos acá. Entonces la derivada direccional o la derivada con respecto a la dirección u de f de xy va a ser igual a la derivada de x al cuadrado menos 4y al cuadrado coseno de pi sextos más la derivada con respecto a y de x al cuadrado menos 4y al cuadrado seno de pi sextos. Sacando esa derivada con respecto a x me va a quedar 2x, esto se toma como una constante, coseno de pi sextos, y esta derivada que está aquí me va a dar menos 8y.
Esto, como es una constante, se va a 0. Menos 8y seno de pi sextos. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos es 1/2. Simplificando me va a quedar raíz de 3x menos 4y, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí. Entonces de esta manera es mucho más sencillo. Pero esta manera que está aquí nos ilustra de una manera más clara qué significa la derivada direccional. Nótese que aquí h tiende a 0, significa que esto que tenemos aquí se hace más cortico, esta h que está aquí se hace más cortico y es más exacta la medida de la pendiente sobre el punto. Ahora, partamos de la definición que tenemos de derivada direccional. Entonces, esto podemos partirlo en este producto punto, que es el producto punto de coseno de teta i más seno de teta j punto derivada con respecto a x de f de xy i más derivada con respecto a y de f de xy j. Si yo multiplico eso, otra vez obtengo esto que está aquí arriba. Este que tengo aquí en azulito, lo puse aquí ahora en azulito, lo voy a escribir de esta manera, con este operador que está aquí. Y este que está aquí en verdecito, ya sabemos que ese es el vector unitario u. Entonces, este que dijimos acá se llama el gradiente de f. ¿Qué significa? Que yo puedo escribir la derivada direccional como el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de f. Tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función x y y, x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9. Vamos primero a determinar el gradiente de f en un punto. Vamos a determinar la derivada direccional en este punto. Y por último vamos a dibujar los vectores. Entonces, la definición de gradiente para hacer el punto A, pues el gradiente de f es igual a la derivada con respecto a x de f xy más derivada con respecto a y de f de xyj. F de xy pues es x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9. Lo tenemos aquí y derivamos. Se va a dar 2x sobre 16, que es x octavos, y esta derivada va a dar 2y sobre 9. Igualando en el punto, 4, 3, x vale 4, 4 sobre 8 da 1/2, y aquí será 2 por 3 sobre 9. Podemos simplificar este 3 con este 9, y vamos a quedar 2 tercios. Entonces este va a ser el gradiente evaluado en 4, 3. Ahora, en el punto B nos dice que tenemos que, a partir del gradiente, determinar la derivada direccional de f en la dirección que va de R a Q. Entonces, ¿qué vector va de R a Q? Pues lo calculamos de esta manera. Entonces, como vamos de R a Q, sería este menos S, 5 menos 4, y este menos este, 6 menos 3, J. Y eso va a dar el vector I más 3J. Entonces ya tenemos la dirección en la que vamos a calcular la derivada direccional. Pero necesitamos que esa dirección sea la del vector unitario, y eso no es un vector unitario. Entonces a partir de ese vector vamos a calcular el vector unitario. Recordemos que para calcular el vector unitario tiene que ser vector sobre magnitud. El vector es 1 más 3j, que lo acabamos de calcular. Y la magnitud sería las componentes al cuadrado, las sumamos y raíz. Entonces sería, la de este es 1, 1 al cuadrado, más esta componente es 3, 3 al cuadrado, eso va a dar raíz de 10. Y eso lo podemos partir así. Entonces el vector unitario va a ser igual a 1 sobre raíz de 10i más 3 sobre raíz de 10j. Y con el vector unitario y el gradiente de la función ya podemos calcular la derivada direccional en la dirección del vector v. Entonces recordemos que la derivada direccional es u unitario punto gradiente de f. U unitario, que lo tenemos aquí, 1 sobre raíz de 10i más 3 sobre raíz de 10j punto gradiente de f, que nos dio 1/2 de i más 2 tercios de j. Al hacer aquí el producto punto, pues multiplicamos el primero con el primero, i punto i da 1, entonces va a quedar 1 sobre raíz de 10 por 1/2, eso va a dar 1 sobre 2 raíz de 10, y el segundo más el segundo con el segundo. Entonces j con j da 1, y 3 sobre raíz de 10 por 2 tercios va a dar 1 sobre raíz de 10. Al sumar esos dos, nos va a quedar 5 sobre 2 raíz de 10. Y para graficarlo, pues el vector b, que va desde 4, 3 a 5, 6 de R a Q, aquí lo tenemos graficado,
y el gradiente de f, que sería 1/2 de i más 2/3 de j. Entonces, como aquí me dicen que es con punto inicial r, pues tengo que graficarlo desde aquí, desde r, que es 4, 3. Entonces ese sería el vector gradiente de f. Ok, esto ha sido todo por hoy. Estoy atento a sus dudas. Les deseo un buen día.